Permítame comenzar relatándoles algo que me sucedió cuando yo era un nuevo creyente. Yo me convertí al Señor casi al cumplir los 18 años de edad, y en el año 1977, verano de 1977, y al poquito tiempo de haberme convertido tuve que ir a Puerto Rico de vacaciones y visité una iglesia, y resulta que en esa iglesia el pastor que le tocaba predicar, él parece que había estado de vacaciones y llegó el mismo domingo que yo llegué a esa iglesia. Él estaba volviendo de sus vacaciones y yo deduzco que él había encontrado algunos problemas en la iglesia, porque él comenzó con su texto en Génesis capítulo 39, el sueño de José, Génesis 37. Y yo estaba súper expectante. Wow, va a predicar del sueño de José. ¿Qué va a sacar este hombre de este pasaje? Pero mi entusiasmo se convirtió rápidamente en decepción, porque después que este hombre leyó su texto, dijo: anoche yo también tuve un sueño. Y yo soñaba que los hermanos aquí de la iglesia se amaban unos a otros, que no había chismes ni divisiones en la iglesia. Y yo soñaba, y en el sueño de él arregló todos los problemas de la iglesia. Por eso que yo me imaginé que había algunos problemas y el hombre quería resolverlo de esa manera. El relato bíblico de Génesis 37, de lo que yo recuerdo, se quedó en la plataforma de lanzamiento mientras el hermano daba sus propias opiniones y anhelos muy buenos por su iglesia. Han pasado muchos años desde ese incidente, y gracias al Señor, como les decía hace un momento, yo he podido escuchar muy buena predicación y muy buenos predicadores a lo largo de todos estos años. Sin embargo, debemos reconocer que la buena predicación no abunda. Y cuando hablo de una buena predicación, me refiero a ese tipo de predicación en la que el texto bíblico es explicado y aplicado con el poder del Espíritu Santo. Es decir, la labor del predicador es explicar a la audiencia lo que el texto realmente significa, es decir, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en ese texto bíblico, no lo que al predicador le parece que el texto bíblico dice, no lo que a la iglesia le gustaría que el texto dijera, sino lo que el texto realmente dice. Y repito, mis hermanos, otra vez, lamentablemente ese tipo de predicación no abunda. Y yo creo que esa es una de las razones por las que la iglesia de Cristo de nuestra generación está tan débil. Hace falta la buena alimentación. Y lo que yo quiero que hagamos en esta ocasión para introducir esta clase de predicación expositiva es considerar con ustedes tres de las figuras que se usan en el Nuevo Testamento para hablar acerca de los predicadores. Cómo la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, habla de los predicadores. Bueno, una de las primeras figuras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es la de un administrador. La de un administrador. Perdón, ese ruido es del aire. Del aire. Ok. No hay problema. Nosotros somos administradores, dice la Biblia. ¿Administradores de qué? ¿Qué es lo que nosotros los predicadores o los pastores administramos? No es una pregunta retórica, es una pregunta. La multiforme gracia de Dios es una forma de decirlo en Efesios 3. El Evangelio. La palabra de Dios. Pero hay un texto bíblico que lo dice de manera más clara. Aquí dice: así pues, ténganos los hombres como somos servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. De los misterios de Dios. Pregunta:
¿Qué significa la palabra misterio? Nosotros somos administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio en el Nuevo Testamento? Una enseñanza misteriosa. ¿Qué es un misterio? Algo velado que nosotros no podríamos conocer a menos que Dios lo revelara. Y el Evangelio es indudablemente la esencia y el corazón de este misterio. O sea que tu respuesta fue correcta. Nosotros administramos los misterios del reino de los cielos. Cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corinto, la iglesia estaba experimentando una peligrosa y pecaminosa división interna. Muchos de sus miembros habían sido arrastrados por algunos de los aspectos más importantes de la cultura griega. Y los griegos, como ustedes saben, eran muy aficionados a la filosofía y eran muy aficionados a la retórica, es decir, al arte de hablar bien. Y entonces se agrupaban en torno a escuelas filosóficas y retóricas de la época. Y lamentablemente muchos de estos hermanos trajeron eso a la iglesia. Y entonces comenzaron a agruparse en torno a predicadores. ¿Recuerdan cuál era el problema en Corinto? Que la gente decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos, otro decía yo soy de Cefas, y por supuesto estaban los ultra espirituales que decimos no seguimos hombre, somos seguidores de Cristo. Y Pablo tiene que decirle a los 4 grupos que estaban mal, incluyendo los que se decían ser seguidores de Cristo. Porque hay personas que dicen, yo no sigo hombre, yo sigo a Cristo, pero al decirlo están dejando de someterse o de colocarse bajo el ministerio de enseñanza de los hombres que Cristo ha puesto en la iglesia para pastorear y para enseñar. Así que si tú sigues a Cristo, deberías también seguir el ministerio de predicación y de pastoreo de los hombres que Cristo ha puesto en la iglesia. Eso también es seguir a Cristo. Así que para poder corregir a estos hermanos en su mal concepto que tenían de la iglesia y de la predicación, es que Pablo les dice esto. Noten aquí esta palabrita. Ese pues, ¿con qué conecta? Con lo que viene antes. ¿Y qué es lo que viene antes en 1 Corintios 3? De hecho, ¿qué es lo que viene en los primeros 3 capítulos de Corintios? Pablo le está hablando acerca de la división. Y si ustedes recuerdan el capítulo 3, Pablo comienza diciéndole a los corintios, ustedes son unos inmaduros en Cristo, ustedes son niños en Cristo con estas divisiones, viendo a los predicadores como celebridades. Miren, hermanos, esa cultura de celebridad, wow, es tan dañina. Los pastores no son celebridades. Los predicadores no son celebridades, son siervos. Son siervos. Y lo que hacen estos siervos es administrar. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Mis hermanos, ¿qué es lo que hace un administrador? Administra los bienes de otra persona. Bien. Dice John Stott, hablando acerca de esta figura, el administrador es el depositario y el dispensador de los bienes de otro. Del mismo modo, el predicador es un administrador de los misterios de Dios, es decir, de la autorrevelación. Así es como John Stott define misterio aquí. De la autorrevelación que Dios ha confiado a los hombres y que ahora está preservada en las Escrituras. Eso es lo que nosotros administramos. Pregunta entonces. Si lo que nosotros somos es administradores, ¿qué es lo que se requiere de nosotros como administradores? ¿Que seamos originales? Que sean fieles. ¿Qué dice Pablo? Aquí está lo que dice John Stott, el administrador es el depositario, es un administrador. Falta la otra parte del texto lamentablemente, pero lo que dice es
Ahora pues se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. En este caso, nosotros tenemos que ser fieles en transmitir al pueblo de Dios los misterios de Dios, lo que Él ha revelado en su palabra. La segunda figura que aparece en el Nuevo Testamento es la del heraldo. Nosotros somos heraldos del Dios Altísimo. Actualmente, cuando un gobernante quiere comunicar algo al pueblo, da una rueda de prensa. Y vienen los canales de televisión, y vienen los periodistas de la radio, ahora de la internet. ¿Qué hacían en la época antigua los reyes, los emperadores, cuando querían comunicar algo al pueblo? Ellos buscaban a un heraldo. En Daniel capítulo 3 hay un texto interesante. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, etcétera, todos los gobernadores a la dedicación que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero, ahí está la palabra heraldo, el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. De paso, ese mensaje se parece mucho al que nosotros predicamos. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a la gente? Jesucristo ya fue declarado por la resurrección como Rey y Salvador. Él fue exaltado por el Padre. ¿Qué va a pasar con aquel que no se postre y adore al Cordero? Será echado en el fuego. Así que lo que Nabucodonosor mandó a este heraldo, o estos heraldos que pregonaran, es exactamente lo mismo que nosotros estamos llamados a pregonar. La voz del heraldo debía ser oída. Noten que decía alta voz, en alta voz. Ellos no iban por el imperio negociando los términos. No era, bueno, miren, Nabucodonosor ha levantado una estatua y él quiere saber cuántos de ustedes creen que la mejor manera de honrarla es postrándose, o cuántos de ustedes creen que la mejor manera de honrarla es trayéndole una ofrenda, o cuántos de ustedes piensan que la mejor manera de honrarla es vistiendo la estatua. ¿Cómo deben honrar la estatua? Postrándose y adorándola. El heraldo no es un negociador. Es una persona que viene a decirle a la gente lo que el rey mandó. Por eso, hermanos, es que el púlpito es tan importante. Nosotros no venimos a la iglesia a conversar con la gente. Nosotros venimos a la iglesia o a las personas a decirles lo que el Rey del cielo ha mandado. Y por eso tenemos que hacerlo con autoridad. Yo le contaba a Ricardo y a Javier que hace unos añitos un joven predicador fue a nuestra iglesia, un gran predicador, pero joven, un muchacho bastante joven. Y yo sé que él estaba nervioso porque iba a predicar en nuestra iglesia, así que él estaba hospedado en casa. Antes de salir para la iglesia, yo le eché la mano, el brazo en el hombro y le dije: óyeme bien, tú eres un heraldo y embajador del Dios Altísimo. Así que párate en ese púlpito, no le pidas excusas a nadie
y habla con toda autoridad en el nombre del Dios del cielo. Y él me miró a la cara y me dijo, bueno, si yo estaba nervioso, ahora es que estoy nervioso. Pero realmente eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos heraldos del Dios Altísimo. ¿Dónde aparece esa palabra en el Nuevo Testamento para hablar de los predicadores? ¿Alguien recuerda? Así que sois embajadores de Cristo. Somos, ahí usa la palabra embajador, no heraldo. Oigan lo que dice otra vez John Stott, para hablar de la diferencia entre un predicador y otra cosa. Proclamar no es lo mismo que dar una conferencia. Una conferencia es algo desapasionado, objetivo, académico. Va dirigida a la mente, no busca ningún resultado, sino simplemente impartir determinada información y quizás hacer que el estudiante investigue luego por su propia cuenta. Pero el heraldo viene con una proclamación urgente de paz mediante la sangre de la cruz y con un reto a los oyentes a arrepentirse, a deponer sus armas y a aceptar humildemente el perdón que se les ofrece. Eso es lo que hace un heraldo. Dice Pablo, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, ahí está la palabra, Primera de Corintios, predicamos o proclamamos como heraldos a Cristo crucificado. Otro texto, ahí mismo, es que Pablo dice que Dios determinó salvar a los creyentes por medio de ¿qué? 1 Corintios 1. La locura de la predicación. La palabra predicación allí es heraldo, es proclamar como un heraldo. Así que esa es la razón, hermanos, por la que nosotros estamos en un púlpito cada semana hablando en alta voz. No es conversando con la gente, es predicando, que es diferente. Somos heraldos. Pablo se llama a sí mismo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, se llama a sí mismo predicador y heraldo. Heraldo y maestro de los gentiles. Y en 2 Timoteo 1:11 por igual. ¿Alguien recuerda cuál es el encargo que Pablo le da a Timoteo en 2 Timoteo 4:1 al 2? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra predicar allí es proclamar como un heraldo. Así que mis hermanos, ¿qué somos nosotros? Somos administradores de los misterios de Dios, somos heraldos. El heraldo no puede decir, oye, ese mensaje del rey está como duro. Déjame suavizarlo un poco. Y en vez de decir, como decía el mensaje de Nabucodonosor, que van a ser echados al fuego, vamos a decirles mejor que van a ser echados en prisión preventiva, como por 6 meses. No, mis hermanos, la doctrina del infierno no es popular y nunca lo será. Pero nosotros tenemos que decir a las personas que el que no se postre delante de Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y reconozca su señorío, va al infierno por los siglos de los siglos. Yo no puedo suavizar el mensaje, porque yo solo soy un mensajero. Yo solo soy un heraldo. Yo no puedo tratar de suavizar el mensaje. Cuando a cierto pastor, los diáconos se reunieron con él y dijeron, pastor, mire, últimamente hay algunos hermanos que no están muy contentos con su predicación, porque dicen que usted es muy fuerte predicando. Claro, nosotros no venimos al púlpito a darle golpe a la gente tampoco, porque venimos a traer un mensaje de gracia, no somos mensajeros de la muerte. Pero debemos ser fieles al mensaje. Y los diáconos le dijeron, pastor, parece que últimamente usted ha estado rascando al gato al revés. ¿Ustedes han puesto alguna vez un gato así boca? Sí. Usted ha estado rascando al gato al revés. Bueno, volteen al gato, porque yo voy a seguir predicando como lo que dice la palabra de Dios. Ok. No solamente somos administradores, heraldos, somos embajadores. ¿Alguien recuerda cuál es el texto bíblico
Efesios 6, Pablo dice a los hermanos de la iglesia: oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Ven aquí de nuevo. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué significa la palabra denuedo? Valentía, coraje, es la palabra griega parresía, que yo con toda confianza predique lo que el Señor me ha mandado a predicar. Pero Pablo se llama a sí mismo un embajador en cadenas. Y en 2 Corintios, Pablo dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje del evangelio. Pero ¿qué es lo que nosotros somos? Embajadores. Y esto es increíble, hermanos, porque nosotros merecemos ira y condenación, pero Cristo recibió en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecemos para darnos en cambio su justicia perfecta por medio de la fe. Y encima de eso Dios ha mandado embajadores que anuncien al mundo: vengan y reconcíliense con el Señor. Ok. Si eso es lo que nosotros somos, mis hermanos, ¿cuál es la naturaleza de nuestra labor? Bueno, por un lado, nosotros debemos ser cuidadosos administrando los bienes del dueño, fieles y precisos al proclamar el mensaje de nuestro Rey. Y ahí la exhortación que Pablo le da a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En nuestra iglesia hay una parejita que se me acercaron hace unos tiempo atrás, ya bastante, y me dijeron: pastor, déjeme contarle lo que pasó con nuestro hijo. En la escuela preguntaron a los niños que qué querían ser cuando sean grandes. Y esto no es un chiste. El hijo de esos hermanos dijo: yo quiero ser pastor. Y la maestra estaba muy emocionada y le dice: ¿Y por qué tú quieres ser pastor? Y dice: para tener más tiempo libre. Miren, mis hermanos, predicar es un trabajo, y es un trabajo arduo. Y una de las partes más arduas de este trabajo es tratar de entender qué es lo que el texto bíblico enseña. Pablo dice que procure con diligencia presentarse delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa palabra me da terror. Que no tiene de qué avergonzarse. Pablo no quiere que su hijo en la fe comparezca delante de Dios en el día del juicio y no salga aprobado. No que sea mandado al infierno, es que no salga como un obrero aprobado. La opción es ser avergonzado por la fatal desaprobación de Dios. Timoteo debía trabajar duro hasta el agotamiento si fuera necesario, con tal de manejar apropiadamente la palabra de verdad. Mis hermanos, todo predicador debe procurar, hasta donde eso sea posible, humanamente hablando, enseñar a la iglesia qué es realmente lo que el texto bíblico enseña. Si tú no estás seguro, no lo prediques. No lo prediques. No prediques de un texto del que tú no estás seguro que es lo que el texto dice. Pedro dice: si alguno habla,
Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tu don es de hablar, y qué bueno que hay hermanas aquí. Me imagino que algunos de ustedes dirigen grupos de mujeres, hablan la palabra en otros contextos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Habla conforme a las palabras de Dios y según el poder que Dios da. ¿Qué dice la Biblia del Señor Jesucristo? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesucristo, nuestro Señor, era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y dice, a ese que Dios envió, Él hablaba no sus propias palabras, sino la palabra de Dios. Y en otro texto dice, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahora noten, mis hermanos, el que habla por su propia cuenta, ¿qué está buscando? Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Oigan de qué, hermanos, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, ¿quién es ese yo? Lo que yo hablo, esa palabrita es importante, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si alguien tenía derecho a hablar por su propia cuenta, era el Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo está diciendo, no, yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara. Wow, qué responsabilidad para los predicadores. ¿Qué debemos hablar nosotros? Lo que el Padre nos dijo que hablemos a través de las Escrituras. De más está decir que el estudio cuidadoso de un pasaje no es un fin en sí mismo, y mucho menos un medio para alardear de erudición en el púlpito. Que la gente diga que tú sabes mucho. Nosotros podemos caer en el error de hacer de la predicación un mero ejercicio académico antes que preocuparnos por la buena interpretación o la estructura del sermón. Recuerda que tú tienes a un pueblo al que alimentar. No es una obra de arte el que tú estás haciendo. Tú vas a alimentar a un pueblo con la palabra de Dios. Entonces, no hagas de la predicación un fin en sí mismo, pero procura predicar fielmente la palabra de Dios. Bien, ¿qué es entonces un sermón expositivo? Aquí es importante aclarar algo. Mis hermanos, un sermón expositivo no consiste en tomar un pasaje de la Biblia y explicar el significado de cada versículo y de cada una de las palabras más importantes que vamos encontrando en el camino. Cuando nosotros hacemos esto, el predicador se convierte en una especie de comentario bíblico ambulante. Y nosotros no somos comentarios bíblicos, somos predicadores. Tampoco es usar el púlpito para impartir una clase seca y árida de interpretación bíblica que deje a los oyentes confusos y exasperados tratando de discernir cuál es el mensaje de Dios para ellos. Predicar es proclamar un mensaje que extraemos de las Escrituras a través de un trabajo arduo y que transmitimos a través de la predicación, procurando la gloria de Dios en Cristo y el provecho espiritual de los que escuchan. ¿Qué es entonces un sermón expositivo? ¿Alguien se atrevería a dar una definición provisional? Un sermón expositivo sería agarrar el mensaje que Dios
Eso puede ser una buena definición. ¿Alguien más? ¿Qué es un sermón expositivo? Pienso que es un sermón expositivo, es exponer exactamente lo que es la palabra, no ser un innovador, porque hay personas que quieren innovar, sacar lo que el texto no dice, nomás para ser el primero que dijo algo diferente. Ok, entonces sería exponer, no imponer. ¿Cuál es la diferencia entre exponer y imponer? Exponer, imponer, ¿cuál es la diferencia? Exponer solo estás interpretando la palabra y como explicándola. Imponer estás dando un dogma a la iglesia que muchas veces no es lo que la palabra dice. Tú estás imponiendo tus ideas en el pasaje. No estás exponiendo lo que el pasaje realmente dice. Ok, vamos a decirlo de esta manera. Es el tipo de sermón que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de lo que ese texto enseña. Noten que hay dos cosas allí, lo que el texto significa y lo que el texto implica. Esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios quiere que hagamos a la luz de lo que Él dice. Eso es predicación. Si no fuera una clase. Mark Dever define la predicación expositiva de esta manera. Es ese tipo de predicación, déjame ver si está incluido aquí, no, en la que el punto principal del texto bíblico que está siendo considerado viene a ser el punto principal del sermón que se predica. ¿Lo copiaron? Es ese tipo de sermón en la que el punto principal del texto bíblico que está siendo considerado viene a ser el punto principal del sermón que se predica. Porque yo puedo sacar una verdad secundaria del texto y convertir esa verdad secundaria en el punto principal de mi sermón. Y eso no es predicación expositiva todavía. Y tú dirás, pero está en el texto. Sí, está en el texto. Pero la pregunta es, cuando el Espíritu Santo inspiró ese pasaje, ¿era para enseñar eso como su punto principal? ¿Cuál es el punto principal de ese pasaje? Y vamos a hacer ejercicios ahora, en la próxima hora, para ver cómo se determina eso. Ahora yo solo quiero definir. Esta es mi propia definición de predicación expositiva. Un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y la obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. Eso es predicación expositiva. O por lo menos eso es lo que yo creo, que es predicación expositiva. Hay varias palabras aquí importantes. Primero, texto bíblico. En la predicación expositiva, el texto bíblico es, eso parece o pretende ser una corona. El texto bíblico es rey en la predicación expositiva. Por encima de tus conceptos, de tus preconceptos, por encima de tus marcos de referencia. Todos nosotros venimos a la Biblia con muchos prejuicios, pero la Biblia debe corregir tus prejuicios. No debe ser al revés. Yo no debo imponer mis prejuicios a la Biblia. El texto bíblico es rey. Y yo debo exponer y aplicar el verdadero significado del texto bíblico. Ahora, para eso, yo tengo que tomar en cuenta su contexto inmediato, eso es lo que vamos a ver en la próxima hora, el contexto más amplio de la historia redentora. Esa historia gira en torno a la persona y la obra de Cristo,
¿Y qué es lo que yo quiero? Que el oyente escuche la voz de Dios y que sea transformado. Que los hermanos salgan de la iglesia diciendo, yo oí la voz de Dios. No que la oyeron así como... Que la oyeron a través de la exposición y sean transformados. Por eso decíamos que el predicador expone, no impone. Sinclair Ferguson, el teólogo escocés, dice, el predicador crea el sermón, pero no crea el mensaje. Oh, importante. Él crea el sermón, no el mensaje. Más bien proclama y explica el mensaje que él ha recibido. Por eso que Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Palabra importante aquí, por la manifestación de la verdad. La idea en el texto original es la de hacer que una cosa sea ampliamente conocida al revelarla con claridad y en detalle. Eso es lo que significa manifestar la verdad. En el original, lamentablemente, es mucho más impactante que el español. Yo lo que hago es manifestar la verdad, hacerla más clara, más detallada, para que la gente la entienda. En ese sentido, mis hermanos, si voy a decir algo dogmáticamente, toda verdadera predicación tiene que ser expositiva o no es predicación. O sea, yo quiero quitar de la mente la idea de que la predicación expositiva es un tipo de predicación. No. La predicación que no es expositiva ya no es predicación. Pastor, ¿y la predicación temática? Bueno, en una predicación temática tú tienes que exponer lo que cada uno de esos textos bíblicos dicen en su contexto acerca del tema que tú estás predicando. Pero la predicación bíblica es expositiva, tú estás exponiendo lo que dice la Biblia. Dice John Stott, es extraer lo que se encuentra en el texto y dejarlo a la vista. El expositor expone lo que parece estar oculto, da claridad a lo que parece confuso, deshace los nudos y desarma lo que parece un asunto difícil. Lo opuesto a la exposición es la imposición, es decir, imponer sobre el texto algo que éste no incluya, ya sea breve o extenso. Nuestra responsabilidad como expositor es hacer que se exponga el texto de tal modo que transmita su mensaje clara, simple y exactamente, de forma pertinente, sin adiciones, sustracciones o falsificaciones. ¿A ustedes no les ha pasado, mis hermanos, que ustedes están oyendo a un predicador y cuando él lee el texto, tú dices, yo he leído ese pasaje muchas veces? Y cuando él termina de predicar, tú dices, wow, yo nunca había visto todo eso allí. Y no porque él esté inventando cosas, lo que él está diciendo está en el texto. Pero realmente él está haciendo claro lo que estaba oculto, lo que era confuso. Ok, mis hermanos, yo les voy a pedir que se aprendan este rectángulo que yo les voy a dibujar ahora, porque lo vamos a ver muchas veces en esta clase. Y les aclaro que esta es la clase donde yo voy a estar más hablando. Las próximas no van a ser así. Esto es solamente la introducción de lo que es la predicación expositiva. Pero miren, hermanos, qué es lo que le pasa a muchos predicadores de por qué no predican expositivamente la palabra de Dios. Yo tengo mi texto aquí y tengo a mi audiencia aquí.
nosotros hoy. Entonces, el predicador habla la Biblia y dice, wow, yo voy a estar predicando hoy domingo la palabra de Dios. Aquí está la hermana Juanita que acaba de perder a su esposo. Aquí está la familia Rodríguez que tiene un hijo rebelde. Aquí está el hermano Carlos que tiene 10 meses sin trabajo. ¿Cómo yo puedo ser relevante para mi audiencia? Que la hermana Juanita, el hermano Carlos, la familia Rodríguez se vaya con algo hoy de la iglesia. Entonces yo voy directamente de mi texto a nosotros hoy. Y eso es lo que algunas personas llaman contextualización. ¿Se entiende la palabra? Las letras mías son rarísimas, pero ¿la entienden? Contextualización. Ok. Edmund Clowney, por eso se llama el rectángulo de Clowney, él propone que en la verdadera predicación lo primero que yo debo hacer es esto. Es ir a ellos entonces. Porque la Biblia no se escribió a nosotros, se escribió para nosotros, pero no fue a nosotros. Hermanos, ¿a quiénes les envió Pablo la carta a los Corintios? A los Corintios. Es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿A quiénes envió Pablo su carta a los Corintios? A los Corintios, no fue a mí, no fue a ti. Lo que estaba pasando en Corinto no está pasando aquí en Houston. Aquí hay alguien que coma comida sacrificada a los ídolos. Eso no está pasando aquí hoy. Entonces, antes de yo venir de mi texto a nosotros hoy, yo tengo que hacer una labor de exégesis. ¿En qué consiste la exégesis? Es tratar de entender lo que ese texto significó para ellos entonces originalmente. Una vez yo tenga eso, ya puedo aplicar mi texto. Cuando ustedes vean una línea interrumpida, quiere decir que no es correcto. ¿Qué pasa si yo voy de ellos? Aunque ya yo sé, por ejemplo, que el Génesis se escribió para los israelitas que acababan de salir de la esclavitud en Egipto. Ahora ya yo debo leer el Génesis tomando en cuenta su audiencia original. Por ejemplo, ¿qué pensaban los egipcios? Para que ustedes vean cómo eso le da color al texto. ¿Qué pensaban los egipcios acerca de los faraones y de los hijos de los faraones? Que eran dioses. Eran divinos. Imagínense a un judío que acaba de salir de la esclavitud, tienen 430 años esclavos en Egipto, viviendo en Egipto y esclavos después. Inmersos en esa cultura donde se veía a Faraón y al hijo de Faraón como Dios. Leyendo Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Oh, ¿quiénes son conforme a Dios? ¿El faraón? ¿El hijo de Faraón o todos? Todos. Perdón, ¿ustedes normalmente son tan calladitos o es que tan... porque no son preguntas difíciles. ¿Quiénes fuimos hechos a la imagen de Dios? Todos. ¿Quiénes llevamos la imagen de Dios? Todos, igualmente. Para nosotros hoy leemos eso tranquilamente en nuestra casa y lo tenemos como algo tan sabido, pero tú tienes que ponerte en la mente de ese israelita que acaba de salir de la esclavitud y decir, ¿what? Que nosotros todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Esto es nuevo. Esto es algo completamente novedoso. Y eso elimina de golpe esa supraautoridad que tenían los faraones sobre la población y que les permitía hacer lo que les diera la gana con ellos. ¿Se dan cuenta?
Entonces yo tengo que venir a ellos entonces. Pero yo no puedo venir directamente de ellos a nosotros hoy, porque si lo hago, lo que voy a estar haciendo es moralizando con el texto bíblico, que lamentablemente es lo que hace la mayoría de los predicadores en el día de hoy cuando predican el Antiguo Testamento. Toman un ejemplo del Antiguo Testamento y le dicen, por eso ustedes no deben ser así. O es así como ustedes deben ser. Yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel. Propuso en su corazón y nunca se contaminó. Y de verdad, ¿tú crees que tú puedes ser tan fiel como el buen Daniel por tu propia fuerza? O sea, cuando un predicador le dice a su gente, ustedes tienen que ser fieles como Daniel, lo que él está pidiendo es imposible. Sin la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, eso no es posible. Entonces, mis hermanos, yo no puedo tomar los ejemplos del Antiguo Testamento como los patrones de conducta que los cristianos deben seguir en el día de hoy. Porque eso es moralizar con el texto bíblico. Eso no es predicar como cristianos. Yo necesito ahora, después que ya yo vi mi texto para ellos entonces, yo tengo que hacer una reflexión teológica para ver qué tiene mi texto que ver con el Evangelio de Cristo. Ese es el contexto más amplio de la historia redentora. Vamos a ver muchas veces este texto, pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos de Maús cuando ellos iban hablando en el camino y ellos no reconocieron a Jesús? Y le dice, ¿por qué ustedes están tan tristes? Y dice, bueno, porque nosotros creíamos que Jesús era el que iba a redimir a Israel y lo mataron en una cruz. ¿Ustedes recuerdan qué le dice Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 25? ¿No lo recuerdan? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mis hermanos, ¿de quién habla la Biblia? De principio a fin. De Jesucristo. Pero hay que hacer una reflexión teológica. Yo tengo que preguntarme, ¿cómo mi texto me prepara para el Evangelio o cómo el Evangelio arroja luz sobre mi texto? Y ahora entonces es que yo puedo venir a nosotros hoy. Y créame, todo lo que vamos a hacer en esta clase es explicar este rectángulo. Todo lo que vamos a hacer en la clase es explicar este rectángulo. Así que no se desalienten si ustedes dicen, wow, pero eso es muy difícil. Vamos a ver cómo se hace. Ahora, yo quiero hacer una última pregunta antes de terminar este punto y esta hora para dar un receso. ¿Qué pasa si yo digo, wow, sí, claro, yo tengo que predicar a Jesucristo? Así que voy a ir de mi texto a la cruz, sin pasar primero por la tarea exegética de ver qué significaba el texto para ellos entonces. ¿Qué va a pasar? Que voy a terminar alegorizando el texto o espiritualizando, como ustedes quieran. Voy a terminar teniendo lo que yo he llamado un aterrizaje forzoso en el Calvario. Porque voy a estar viendo a Cristo donde no está. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando alguien quiere predicar el Evangelio y lo mete donde no está. Por ejemplo, déjenme hacerles una pregunta. Vamos a suponer que tú estás predicando del famoso pasaje de Jueces, cuando la levita la concubina del levita la violaron, la mataron y el levita la partió en 12 pedazos.
y envió cada uno de esos pedazos a las 12 tribus de Israel. ¿Ustedes han leído eso en la Biblia? ¿No la han leído? Es la historia más horrible de la Biblia. ¿Sí lo leyeron? Ok, ¿dónde está Cristo ahí? Bueno, son 12 pedazos de mujer. ¿Los 12 apóstoles? No. ¿Dónde está Jesús? Ahí. Mis hermanos, nosotros no podemos sacar a Jesús de cualquier, como dice alguien, buscarlo detrás de cada piedra y detrás de cada árbol del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el propósito del libro de los jueces? ¿Cuál es la frase que se repite 4 veces, sobre todo en la segunda mitad, a partir del capítulo 17 del libro de los jueces? En aquellos días no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Miren lo que sucede, lo que puede llegar a suceder en una nación cuando no hay rey. Ahora, vino después la monarquía. El libro de los jueces nos prepara para la llegada de David. Oh, el gran rey David. ¿David fue la solución del pueblo de Israel? David mismo pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías. Y fue un padre no muy bueno, que digamos. Y si después tú coges al resto de los reyes de Israel, qué desastre. Ese pasaje me enseña la necesidad que tenemos de un rey como Jesús. Yo no tengo que espiritualizar, yo no tengo que alegorizar el texto. El Espíritu Santo quiso mostrarme un cuadro de a dónde llega la pecaminosidad humana cuando nosotros no tenemos un rey que gobierne nuestro corazón. Y el pueblo de Israel tuvo que esperar cientos de años a que llegara ese rey. Y ese rey es Jesús. Entonces yo puedo predicar a Jesús desde un pasaje tan horrible como el de la concubina que partieron en 12 pedazos, pero no espiritualizando o alegorizando el texto, sino explicando lo que de verdad pasó para ellos entonces y haciendo luego mi reflexión teológica que me lleva a la cruz y entonces de ahí venir a nosotros hoy. No busquen un atajo en la predicación, porque hacer eso dura horas. Por eso es que muchos predicadores hoy prefieren dar una charla motivacional antes que hacer esto, porque esto toma tiempo, esfuerzo y mucha dependencia del Espíritu Santo. Para terminar, mis hermanos, escuchen este texto en Mateo 24. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado. ¿Haciendo cómo? Dando el alimento a su tiempo.